Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a este episodio de La Precisa y hoy me honra muchísimo el invitado que tenemos. Nuestro invitado es médico, pero es un médico que decidió darle una vuelta a su vida profesional dedicándose a la divulgación científica. Es egresado de la UBA en la Universidad de Buenos Aires, es mi compañero de universidad, somos coegresados de la UBA. Estudió clínica médica, se especializó en clínica médica en Nueva York, hizo después una especialidad en neurología, también en Estados Unidos, y se formó en rehabilitación de enfermedad cerebrovascular en Mass Gen, Massachusetts General Hospital, un hospital súper importante en Boston, y luego regresó a Buenos Aires a fundar algo que se llama Breina, un centro de medicina de cerebro y corazón, donde pudo devolver a su país todo lo que aprendió, todo lo que sabe, y no solo eso, hoy dirige la unidad de ACV del Sanatorio Güemes, un hospital muy querido en la ciudad de Buenos Aires, donde tuve el gusto de estar alguna que otra vez. Así que ni hablar del gran valor que tiene haber recorrido el mundo y decidir aportar al país de uno. Yo creo que eso tiene un valor enorme. Y hoy tenemos la dicha de tener con nosotros al doctor Conrado Stoll. Hola Conrado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Delfina? Y qué bueno participar en un lugar que se llama La Precisa, ¿eh? Así Casi es es. como la evidencia. Me Sí, gusta. Ya empezamos sí. bien. Sí, acá vamos a la precisa. Este es un espacio donde hay gente que viene de todas las ramas de la salud. No solamente son científicos, hay personas que vienen a este espacio que a veces son personas que han vivido cosas de la vida y han cambiado aspectos de su salud o de su manera de ver las cosas y te vienen a contar su historia. Entonces, vamos a hablar mucho también de tu perspectiva personal respecto a muchas cosas, así que espero que estés listo para este viaje, Conrado. Estoy listo, siempre listo. Bien, a mí me gustaría hablar un poco justamente de eso, de tu historia personal, de cuál fue este viaje que te llevó a descubrir que la divulgación científica era el camino que tenías que tomar. ¿Cuál fue tu despertar que te hizo ver que lo asistencial estaba bueno, pero esto de ser uno para muchos era tu misión? La pregunta es buena, Delfina, porque cuando uno no es alguien súper especial, alguien que ha sido marcado por el destino, déjame que diga, para decir algo más reciente, un Steve Jobs, saca la parte política, pero en la parte de intelecto, un Elon Musk, o muchísima de esa gente que evidentemente nació con un signo especial. Cuando somos de las personas que solamente decidimos hacer los deberes, yo definiría todo lo que he hecho, es eso, todo lo que yo he hecho son los deberes. Y yo creo que nada pasa con la epifanía, o por ahí sí, John Lennon bañándose, se le ocurre la letra de Imagine y es una epifanía, pero en los demás seres humanos, como digo, normales o comunes, creo que es un proceso. Y yo me recibí en la UBA, yo había nacido en Estados Unidos, la mitad de mi familia estaba en Estados Unidos. No me Entonces, digas. sí, yo iba mucho, mi padre creció allá y conoció en Argentina, por eso toda la historia, por eso hablo bien Ah, así sin acento. Pero, ajá. yo tenía mucha influencia de Estados Unidos y la parte científica, imagínate cuando yo estudié medicina a principios de los 80, me influía mucho ver un nivel muy interesante. Mi tío estaba en la biología en Estados Unidos, me invitaba a la Universidad de Nueva York a escuchar las clases y realmente me apasionaba eso. Y incluso estudié para la UBA, estudié medicina interna en inglés, con algo que me llegaba. Había unos fascículos de medicina interna que daba Scientific American, buenísimos, y de ahí estudié. Y por eso decidí irme a hacer la residencia, que fueron 10 años casi, en Estados Unidos. Y vi un mundo muy bueno, sobre todo, ¿sabes qué? De grandes logros con enorme humildad. Así que no confundamos, eran médicos muy humildes. Muchos, o mi jefe, por ejemplo, en ACV, en accidente cerebrovascular, hay enfermedades con su nombre. El síndrome de Kaplan, que es cuando se tapa una arteria del cerebro en la parte posterior, lo digo así para los que no sepan o no conozcan las arterias del cerebro.
pero estuve con gente muy, muy grande, gigantes, y vi humildad tremenda. Entonces eso enseña mucho, cuando escuchás, no sé, debería haberlo sabido, tengo que volver al colegio. Entonces vi eso, me estimularon muy joven, volví a la Argentina a los 33, 34 años, me estimularon mucho la versión académica, que en la Argentina no pude desarrollar mucho, no hay tantos recursos para la actividad académica que era plena, cotidiana, todo el tiempo en Estados Unidos. Entonces vi que hablar, comunicarse era positivo. Siempre lo hice. En la pandemia, tengo una hija que ahora vive en Estados Unidos, está en otra cosa, es financista, economista, como la madre. Pero mi hija me dice, papá, eso que me dijiste o lo que estabas hablando el otro día en un Zoom, ¿por qué no lo grabás en un video y lo ponemos en Instagram? Fue así literalmente. Bueno, eso se viralizó. Era un video sobre usar la máscara durante la pandemia que todo el Ah, mundo recomendaba no usarla. Fauci, que para mí es un genio, no, decía no usarla. La Organización Mundial de la Salud decía no usarla. Pero leí un trabajo de Hong Kong, donde en Hong Kong muy simple, el 98% de la población usaba máscara, el 2% que no usaba eran extranjeros que vivían en Hong Kong, y la máscara disminuía dramáticamente los contagios de virus respiratorios. Te hablo de antes de la pandemia, ya lo ujú. sabían. Entonces propuse eso se viralizó, así sigue la historia y he tenido enorme cantidad de seguidores. Cuando termina la pandemia, y me di cuenta, porque las llevaba anotadas para tener un orden, que había pasado las 4.000 entrevistas, literal, Delfina, no lo entiendo yo hoy, 4.000 entrevistas en 3 años, seguí con lo que yo hacía. Yo hago prevención desde hace 40 años, habiendo hecho ACV, accidente cerebrovascular. Yo quiero que la gente no tenga un ACV. Entonces, la prevención es fundamental. Pero ahora explotó en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte, el concepto de longevidad y que es salud crónica, no la medicina reactiva de ir a tratar la enfermedad y el síntoma, es evitarle a la persona que se enferme. Entonces termino la historia, cierro diciéndote que qué mejor beta que esa, cuando aparte veo que en las redes sociales la mayor parte de las cosas que veo por ahí es un error tipo 1 o tipo 2 estadístico en que a mí me llega justo lo malo, pero me inundan el celular de Instagram de gente diciendo disparates sobre la salud, entonces eso me estimuló más a dar un mensaje y toda una cosa lleva a la otra. Un periodista muy famoso en la Argentina me convenció de tener un programa de radio, jamás se me habría pasado por la cabeza ser el director de dirigir un programa de radio y sufro mucho porque lo hago y me da mucho placer y por otro lado la preparación de eso para hacerlo bien y otro periodista conocido me invitó a tener una columna y escribo. Publico en un diario importante acá, me publican todo lo que les mando y siempre con un mensaje práctico para la gente y que la gente evidentemente lo siente creíble. Creo que esa es la clave en lo que hacemos, Delfina, que crea Sí, a la gente que vos no tenés nada, que no hay una agenda escondida, como se dice en inglés. Eso es, sí. así fue la historia. Sí, que no hay un interés más allá de comunicar, bajar la ciencia profunda y compleja a la vida cotidiana. Y yo creo que es un enorme compromiso, una enorme responsabilidad ponerse a hacer divulgación científica, que es lo que yo hago, porque todo lo que sale de tu boca tiene que estar bien apalancado por la evidencia, no puede ser 100% una postura personal, tiene que haber una solidez detrás de lo que estás comunicando y tiene que llegar. Es realmente difícil, no es tan fácil como parece hablar de ciencia, no es tan sencillo. Y escribiste 2 libros, nada más y nada menos. Y el primer libro a mí me encanta porque me gusta mucho leer. Leo por placer y siempre que voy a una librería a ver libros, yo siempre le cuento a mi marido que es como que el libro me elige y no al revés. Y a veces es la portada, la tipografía, cosas así. Pero de tu libro, a mí lo que me encantó fue el título. Los títulos a mí me atrapan mucho y el primer libro se llama A mí no me va a pasar. Y es como, ya está, o sea, ese libro si no te habla, no sé, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que nos cuentes un poco cuáles son las premisas básicas, de dónde viene toda esta idea de a mí no me va a pasar, qué es lo que intentaste comunicar a través de ese libro en líneas generales. Te lo voy a decir, pero voy a poner 30 segundos en algo muy importante que dijiste, que es lo del mensaje simple. Durante el COVID, al principio, cuando empecé a poner videos en Instagram, algún colega habló de este es un todólogo, alguien que habla de todo.
pero de repente cuando vieron que seguía viendo videos y que decía cosas razonables, no discutibles, tengo guardados literalmente, Delfina, 2000 artículos científicos de COVID que yo leía permanentemente para poder decir cosas ciertas, con evidencia, no refutables, y aparte, si hubiera habido una pandemia de ginecología, que vos entenderías bien, yo no me habría puesto a hablar de ginecología, pero el COVID-19 era algo nuevo para todo el mundo, incluso para los infectólogos. Entonces el que leyera mucho podía hablar. No estabas hablando de algo que no tenés idea o lo que no debes hablar. Número uno. Y lo otro, acabo de hablar hace poquito con Pilar Sordo, la psicóloga chilena, que es conferencista, escritora, es bárbara, cómo piensa, te hace pensar. Y ella decía algo, termino con eso, que transmitir un mensaje simple, cuidado, transmitir un mensaje simple, claro, no es ser simplista, que es muy distinto, es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con las cosas tan complejas que hay hoy en día y que realmente vale la pena que la gente sepa, especialmente en la salud, para poder controlar la salud propia. Entonces, no, cuidado, nosotros revisamos, me mandan trabajo para revisar de revistas muy importantes internacionales para probar, para publicar o no, escribo, publico en esas revistas todo el tiempo. Entonces, uno tiene un trabajo profundo, científico, detallado, complejo, pero uno tiene que saber, y cualquier experto puede hacerlo, hablar claramente. Dicen que la claridad es la cortesía de la inteligencia. Con respecto al libro, el título sé que impacta, pero no es original. Es que muchas veces en mi vida escuché a alguien, mientras yo le hablaba y le explicaba cosas o le decía, trataba de convencerlo que la presión alta que le acababa de tomar, aunque nunca se la tomaron antes, quería decir que era hipertenso. Y no me importaba que hubiese ido al médico la semana pasada o que fue a la farmacia 4 veces. Yo le acabo de tomar presión alta, usted es hipertenso. Y la gente me decía, a mí no me va a pasar. 50 años, 40 años, 60 años, 70 años, se sienten bien, a mí no me va a pasar. Sobre todo el que no tiene factor de riesgo. Tiene 70, es flaco, juega al tenis 3 veces por semana. Todos dicen que comen bien, todos dicen que hacen ejercicio. A mí no me va a pasar. ¿Y sabes qué, Delfina? Pasa. Pasa todos los días. Todos los días. Es una estadística. La primera causa de muerte en el mundo es el infarto de corazón. La segunda causa de muerte en el mundo es el ACV. Los factores de riesgo de estas dos enfermedades explican las primeras 10 causas de muerte en el mundo aproximadamente. Vos podés disminuir el cáncer tratando los factores de riesgo para infarto de corazón, sin duda. Entonces, y la mitad de los infartos, la mitad de todos los infartos que ocurren en el mundo pasan antes de los 60 años. Entonces, ¿sabes qué? No, no es a mí no me va a pasar. A vos te puede pasar o a usted le puede pasar. Entonces, todos tenemos que hacer todo lo posible para evitar que eso pase. Ese es el vascular, y ahí cuento un poco lo que es la medicina en la primera parte del libro, que hay que tener cuidado. La medicina, como tantas cosas importantes, tiene un doble filo, y en todo el resto hablo de esos factores de riesgo que cuando uno controla disminuye hasta 90% el riesgo de tener una de las principales causas de muerte. Es decir, le podés ganar a la genética hoy en día, no en el año 60, no en el 70, no en el 80, no en el 90. Hoy en día le podés ganar a la genética. Y el otro libro es por el evento de los Andes, la tragedia, algo distinto, ¿no? Pero también científico. Muy, muy enfocado en lo neurológico, en la respuesta que tuvieron en esa experiencia de los Andes a nivel físico, orgánico, biológico. Me parece un enfoque, ese libro me pareció muy interesante en cuanto a que es un lado de la historia que fascina a todo el mundo, pero nadie realmente se puso a indagar científicamente qué pasa. Me parece que fue una idea genial la que tuviste porque se traslada a un montón de cosas que hoy en día nosotros podemos hacer, como decís vos, ay, perdón, para hacerle frente a nuestro destino genético. Yo soy una fiel creyente de que la epigenética es lo único que está bajo nuestro control y es lo único que hace que el mundo de hoy haga que ciertos genes disparen o se duerman. Depende de todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, que hace que nosotros tengamos este tipo de dolencias como lo cardiovascular, que es netamente una patología producto de la vida que llevamos hoy en día. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de tu primer libro es este enfoque en el tema de hábitos. Mucho hincapié
en la cuestión de hábitos, de qué cosas estás haciendo todos los días, que no te tome por sorpresa esto, porque todos los días vos fuiste goteando sobre esa piedra que algún día se rompió. Y respecto al tema de la enfermedad cardiovascular, hay una enorme controversia, o al menos yo lo vivo muy a menudo en el consultorio, siendo yo ginecóloga, respecto al tema de las dislipidemias, los valores de colesterol alterados. ¿Sí? Y a mí me pasa que escucho muchas campanas, desde que las dietas muy almidonadas son las que alteran los valores de colesterol, de que no se trata de un problema de la grasa, de que hay valores de repente en el laboratorio que no son tan alarmantes como realmente pensamos. ¿Cuál es tu postura respecto a esta visión que, desde mi punto de vista, es un poco reduccionista de, colesterol elevado te va a conducir a una enfermedad cardiovascular? ¿Cuáles son todas las aristas que hay detrás de simplemente ver un valor de colesterol elevado en el laboratorio, que es lo que le asusta a todo el mundo? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuáles son todas las cosas que una persona tiene que considerar que pueden estar pasando y dejar de pensar simplemente en, tengo que dejar de comer la yema de los huevos y tener esa visión tan estrecha? ¿Qué hay detrás de un colesterol elevado? Eh, Primero, que el colesterol es el ejemplo principal de lo que hablábamos antes, de que estos son temas muy complejos, en que hay que tener la habilidad de poder transmitirlos de alguna forma más o menos clara o simple. Es probablemente de lo que más se hace en Instagrams disparatados, perdóname que diga así, el que dice come esto y no tendrás que, o no vayas a tomar estatinas, decir que no te trates, cuando las estatinas se comparan con la penicilina en cuanto a cuántas millones de personas han salvado. Y aparte le digo a la gente, ya vemos que en los últimos 40 años, por ejemplo, aparecen los edulcorantes y el peso desde el año 75 se ha triplicado en el planeta. Las personas con exceso de peso u obesidad se han triplicado desde que se inventan los edulcorantes, que son para bajar de peso, supuestamente. Supuestamente hemos aprendido cosas, tenemos tecnología, la medicina ha avanzado y la gente está más enferma. Entonces, hay un problema, hay algo que no entendemos, pero las estatinas han hecho una diferencia enorme porque a pesar de esos problemas que estoy diciendo, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo. En los últimos 100 años se ha duplicado y del año 60, 1960 a hoy ha aumentado, siendo hoy 85 años en los países de altos ingresos, 85 años la expectativa de vida promedio. Entonces, 77 en la Argentina, que no es nada buena. Increíble que en Estados Unidos es 77 con todos los recursos del mundo. Increíble. Pero la expectativa ha aumentado. Y créanme, la gente que pueda estar oyendo, que los tratamientos de colesterol es una de las razones. Pero la explicación que vos pedís, Delfina, la cuestión creo que se puede decir así. Toda esa historia de que el cuerpo está hecho de colesterol, el cerebro tiene colesterol, entonces si usted toma un remedio para el colesterol, usted está matándose, está destruyendo su cerebro. Todo eso es mentira, falso. Un excelente ejemplo para poner en el diccionario donde dice la palabra falacia, hay que poner eso. Sí, el cuerpo tiene muchísimo colesterol y las células necesitan colesterol y lo tienen en su estructura y el cerebro tiene colesterol. Eso no tiene nada que ver con que ciertas formas de colesterol se depositan en las paredes de las arterias a los 20 años. Ya en estudios de la guerra de Vietnam, los chicos que morían de Estados Unidos a los 20, 21 años yendo a Vietnam, en la guerra de Corea, suicidios, se estudiaron autopsias y ya a los 20 años vos ves que algunos tienen marquitas de colesterol pegada en la arteria. A los 40 años, el 90% de la población tiene placas en las arterias que no se detectan con los estudios comunes, no se ven, son mínimas. Y después de los 40, ya mucho más. Te dije que la mitad de los infartos ocurren antes de los 60, por lo tanto. Entonces, ¿qué pasa con ese colesterol? Los trans, las grasas trans, el colesterol, las grasas saturadas. ¿Qué es eso? Bueno, es grasa líquida, dura, endurecida. La margarina es grasa líquida que si uno la viera en estado líquido y pensara en tomar una cucharada, no un vaso, una cucharada, tendría náuseas. Sin embargo, uno puede untar todo un pan con más que una cucharada y lo come de esa forma. Entonces, hay grasas que se depositan en las paredes de las arterias y llevan a estas primeras causas de muerte en el mundo. Ahora, cuando nos sacamos sangre, la mayor parte de las personas, y eso quiere decir 90 y pico por ciento, vos, Delfina,
yo y muchísimos de la audiencia, el 90 y pico por ciento, tenemos niveles parecidos, aunque tengamos 60 años, 50, 30, muy parecidos, salvo gente que tiene una enfermedad genética del colesterol. Déjenme que use el nombre raro, Brown Goldstein, nacen con un colesterol gravísimamente elevado y tienen infartos a los 30 años, a los 20 y pico, a los 30 y pico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del 99% de la población que no tiene estas enfermedades genéticas. Entonces la cantidad de colesterol es parecida. ¿Podés ver gente que lo tiene más en el rango del extremo alto? Sí, cuando vos ves el estudio de sangre. Entonces, pero lo importante, la clave, y acá viene la parte, que incluso muchos de nuestros colegas no conocen, que no tienen por qué conocer, porque por ahí no se dedican a esto. La parte clave es cuánto hay pegado en la pared de la arteria. Tenemos el mismo, y por ahí una persona tiene casi tapadas las arterias del corazón o las que van al cerebro, y otro tiene esa cantidad, esa misma cantidad y no tiene. ¿Por qué? Porque somos distintos. La epigenética que vos dijiste, el que desde joven tuvo ciertos hábitos y por casualidad o por disciplina o porque fue inculcado, por lo que sea, tuvo los buenos, ese con esa cantidad de colesterol por ahí no tiene tanto pegado en las arterias, mientras que el otro sí. Hay muchos factores que van a hacer. Entonces, también es importantísimo mirar las arterias. Y el mejor cardiólogo del mundo, Valentín Fuster, del Monte Sinaí en Nueva York, dice esto permanentemente. Hay que mirar lo que se llama el calcio coronario, que te da una idea de cuánta placa hay en el corazón, o la edad de las arterias, algo que inventó un canadiense que me parece espectacular. Entonces, que nosotros medimos en el cuello y en la ingle, las arterias femorales. Cuidado, no el Doppler común, no sirve para nada el Doppler común. El Doppler común solo muestra si la arteria está tapada o no. Acá es otra forma de Doppler en que vemos en milímetros cuadrados cuánta grasa hay pegada en la arteria. Sacamos la cuenta literal de cuántos milímetros cuadrados hay. Y hay un puntaje de equivalencia que se hizo con mucho esfuerzo para saber si una persona de 50 años tiene 50 milímetros cuadrados entre las dos arterias del cuello, eso es un riesgo altísimo. No me interesa que tenga colesterol normal. Acá viene lo apasionante, cierro con esto. Acá viene lo apasionante, que es detectar el riesgo individualizado en cada persona. Entonces, si yo me encuentro con ese hombre o mujer de 50 años, y tenemos una chica, profesora de educación física, nutricionista, si la ves, es la imagen de la salud, 43 años, y midiéndole la cantidad de grasa que tiene pegada en las arterias, tiene 70 años de edad. Entonces, a esa chica que nunca tuvo nada y que nadie pensaría que puede llegar a tener nada con respecto a un infarto de corazón o de cerebro, le damos un tratamiento para el colesterol y bastante agresivo, bastante intenso, porque estos estudios nos están diciendo que tiene alto riesgo. Y Fuster lo hizo en un banco en España. Fuster, que vive en Nueva York, viaja a España regularmente y usó los empleados de un banco para estudiar eso. Se llama el estudio PESA, es muy famoso, que es de la aterosclerosis asintomática. Entre la población general y joven, yo voy a encontrar gente que tiene ya acumulada mucha más placa que otros, que mirándolos o con los exámenes usuales de la medicina, es imposible que te enteres. Entonces, esta es la verdadera prevención, la prevención primordial, antes de que haya pasado nada. Cuando una persona es joven, detectar el riesgo individual, y acá viene la historia del colesterol. Y con respecto a huevo o no huevo, la FDA acaba de decir que el huevo es un alimento sano, pero dicen, el huevo es un alimento sano, pero no más de uno por día. Entonces, yo no estoy contra el huevo, me encantan, y acabo de comer unos huevos, pero con más clara que yema, no comería más de 7, 9 yemas por semana. No digo que no hay que comer huevo, buenísimo, y mucha proteína, por supuesto, pura albúmina en la clara, y el colesterol 290 miligramos en la yema, más otros componentes muy ricos y muy buenos. No digo que no, declarado sano por la FDA, pero con moderación. La carne, ¿quién dijo que no? Vengo de la Argentina. La carne es buena, mucha proteína y necesitamos músculo. Necesitamos músculo para que a los 80 años no tengamos un nieto que nos tenga que subir una escalera y subir nosotros solos. Pero carne con moderación, porque tienen grasas saturadas. Eso es la dieta mediterránea. Esa carne vacuna con moderación. Entonces, el tema de la grasa podemos simplificarlo. Es que hay que comer, se puede comer grasa por supuesto, pero en ciertas personas
Solo con el examen de sangre es muy difícil decidir el tratamiento, se puede, pero solo con eso sabemos que está subtratada la gente con estatinas y lo ideal es poder ver las arterias para ver la edad de las arterias con el método este del corazón, con el score el puntaje de calcio o la edad arterial con estos otros métodos. No, no es tan simple. No pude decir 1 más 1, 2. Tiene una complejidad, pero esto es la base de la verdad del análisis de lo del colesterol. Qué cosas consideras respecto a nuestra alimentación hoy en día en general, a nivel global? Sobre todo habiendo vivido en Estados Unidos, porque de verdad para mí fue, cuando me fui a vivir allá, fue impresionante para mí el tipo de hábitos distintos que tenían. No digo que en Sudamérica se coma súper sano, hay ciertos estratos socioeconómicos en donde el acceso a comida saludable es complejo, la noción de lo que tienen que comer no es tan amplia, pero en Estados Unidos me impresionó el nivel de acceso a comida súper chatarra. O sea, al nivel de, vos le decías al paciente, bueno, ahora ya puede empezar a comer sólidos después de, no sé, una cirugía o después de haber estado en reposo digestivo por algún motivo médico en la internación, y le traían la hamburguesa fast food. Sí, o sea, sus familiares le traían esa comida, ¿verdad? Entonces, mi pregunta acá es, si es que estás hablando de la moderación, quitando cosas como la falta de actividad física, el tabaco, respecto a los alimentos en particular, ¿qué es lo que a vos te da la impresión o qué es lo que a vos, la ciencia te lo demuestra, que hoy en día nos pone en mayor riesgo de eventos cardiovasculares en cuanto a, a nuestras costumbres, nuestros hábitos de ahora de la alimentación? ¿Qué son las cosas? Yo no te digo tener una lista de los no y los sí y tener este discurso prohibitivo, pero qué te parece a vos que hoy nos está haciendo ir más hacia el riesgo cardiovascular desde más jóvenes en cuanto a la alimentación moderna? Está perfecto lo que preguntás, porque no podemos salir a comprar nada más que semillas y cereales y comer solo bayas de goji y nueces. Y no es esa la indicación, por supuesto que no. Pero el ser humano, como siempre, es binario y va en un extremo con el péndulo de un lado al otro sin encontrar ese punto relativamente central que es tan difícil de encontrar. Y lo dijiste muy bien, en nuestros países emergentes, los segmentos de menor recurso económico comen muy mal por una falta total de educación y falta de recursos. ¿Quién puede comprar alcauciles, espárragos y palta, aguacate, abocado, como lo digan, que cuestan muchísimo dinero? Entonces, por eso en Estados Unidos y en otros países, justamente a la gente con bajos recursos, en los hospitales les dan contrabonos o con un precio muy especial las comidas sanas. Pero Estados Unidos es el ejemplo de la mala comida, como vos muy bien decías. Hasta 57% de los adultos tienen, y 37% de los niños, jóvenes, hasta adolescencia, tienen sobrepeso u obesidad. Y el índice de diabetes en los dos también, 30 y 47%. Una cosa, una locura realmente, y producto de una pésima alimentación basada fundamentalmente en comida ultraprocesada o como cuando llegué a comer a mis hijos y en un menú que tenía obligación de poner las calorías de cada plato, es una de las reglamentaciones que se han impuesto, sin mucho éxito, pero que se han puesto, en una porción de torta. En el postre, la porción de torta tenía 1500 calorías, solo esa porción, y ya habían comido algo antes, y vos me decías comidas, pero también pensemos en las bebidas, que le agregan cantidad de calorías vacías, calorías sin nutrición a esa alimentación. Entonces, el resumen, de nuevo, simple, es dieta mediterránea, que es la dieta que no tengo que decir de Argentina, de Paraguay, del planeta. Es comer frutas, verduras, legumbres, pollo y pescado fundamentalmente como proteína y carne, algo de carne, como dije antes, vacuna, lácteos en moderación, eh, y, por supuesto, frutos secos, aceite de oliva. Después, si querés buscar sutilezas de qué tipo de aceite de oliva, qué prensa, uno puede indagar y ahí sale el reel de Instagram exitoso cuando uno dice algo exótico, pero no estamos ayudando. Con lo que acabo de decir es suficiente, porque están los dos asesinos blancos, que ¿quiénes son? El azúcar y la sal. Y es verdad,
Los hidratos de carbono refinados, el pan blanco, el arroz, azúcar, sabemos lo que es, o alto índice glucídico, la miel, el famoso dulce de leche argentino, tiene que comerse, se pueden comer con moderación. No podemos ir a Atkins, cardiólogo 1960, que se hace millonario con su dieta de cero hidrato de carbono. Cero. Tan cero que a los 2 días, 3 días tenías aliento a manzana, aliento de cuerpos cetónicos, porque el cuerpo no encontraba nafta, no encontraba energía, porque no ingería ni un hidrato de carbono. Entonces tenía que empezar a quemar grasas. Y sabemos que eso aumenta el riesgo cardiovascular. Lejos de ser bueno como propuso Atkins, pobre, 1960 no sabía. Pero yo quiero creer que lo hizo de buena voluntad. Entonces, no es cero, pero hidratos de carbono tienen una proporción. Las grasas definitivamente sí. Ya nombré, dije aceite de oliva, porque hay grasas buenas. Los frutos secos tienen mucha grasa. Son las grasas poliinsaturadas que son buenas para el cuerpo. La sal en moderación, eso sabemos. Y es muy complejo la sal, porque hay genética de por medio. Hay gente que no responde, no le va a aumentar la presión. La mayor parte de los seres humanos sí les aumenta la presión el exceso de sal. La mayor parte de las dietas tienen exceso de sal, salvo tribus indígenas del sur de Venezuela, norte de Brasil, que no comen sal. 0,2 gramos, 200 miligramos de sal por día. Insólito, rarísimo. Pero Hong Kong, donde el promedio es, llegan a 9 gramos, una cantidad enorme de sal, y sin embargo tienen unas expectativas de vida más largas del mundo. Entonces hay mucho de genética, pero es justo decir que el exceso de sal aumenta la hipertensión, lo cual aumenta la mortalidad. Entonces ahí tenemos ese problema con la sal, y con los hidratos de carbono, ya dije, con hidratos, que son la mayoría, pues están las que tienen edulcorante, que no es una solución como se ha propuesto, es complejo el tema de los edulcorantes, muy complejo, pero quien lee este tema ha leído muchos artículos en años recientes de que aumento de peso, aumento de riesgo cardiovascular, problemas con los edulcorantes. Hablo de todos, ¿eh? El stevia natural, 400 veces más dulce que el azúcar de la naturaleza, el Splenda, aspartamo, acesulfamo de potasio, todo, hasta la pasta de diente tiene edulcorante. Entonces, sí, esas dos comidas, y dije el resumen, dieta mediterránea. Es verdad, tenés razón, es un gran problema, sobre todo en Estados Unidos, donde la gente vive en un ritmo muy acelerado y van y compran el congelado. Cuidado, fruta congelada es buenísima. Quizás la fruta y la verdura congelada tenga más propiedades nutritivas que la que vino en el camión hace de 1000 kilómetros y va perdiendo las vitaminas en el camino. La fruta congelada es una cosa. Ahora, comida ultraprocesada, la pizza preparada congelada, el helado congelado, eso es otra cosa. Sí, y es muy importante, yo creo, cuando uno divulga ciencia, y no solamente eso, a mí me pasaba mucho trabajando a nivel de hospital público, mantener el discurso acorde a la realidad de la otra persona. Uno puede ser muy intimidante o generar un estrés agregado en esa persona, cuando esa persona vuelva a su casa, ve su realidad y ve que es algo inalcanzable. Hay una frase que yo siempre usaba con mis pacientes cuando trabajaba a nivel público y les decía, de la planta o del animal, la menor cantidad de pasos hasta tu plato. ¿No? ¿Y a qué se refiere esto? A que no esté en un paquete, en una góndola, que haya menos industria entre el alimento y tu plato, y creo que eso sumado a que haya la mayor cantidad de color posible, ya está, se lo resumiste de una manera muy sencilla y alcanzable para alguien de todo tipo de nivel sociocultural, y no generar este estrés. Hoy en día hay mucha información buena, pero también hay mucha información que genera toda esta suerte de presión en las personas. Yo lo veo en mis pacientes, y está bien, si podés vos cuidar todos los detalles de que todo sea orgánico y todo espléndido, súper bien, pero también aflojar un poco la presión, porque yo creo que esa presión también a veces decanta después en explotar cuando te soltás la olla a presión, ahí explotás y te comes toda la chatarra que no te estabas comiendo, en vez de ser un poco más benevolente con el cerebro. Y respecto al tema de cómo tratamos nuestro cerebro respecto a hábitos y este comportamiento que tenemos hacia los alimentos, a mí me gustaría que nos cuentes un poco de por qué tenemos esa enorme tendencia hacia lo que es palatable, hacia esta conducta adictiva hacia cierto tipo de alimentos, porque estos son los alimentos que nos van a conducir después a la ACV, al infarto y de todo esto que estábamos hablando. Entonces, la idea acá es que el que esté escuchando entienda por qué es que no es tan fácil dejar ir esas cosas,
¿sí? ¿Y qué podemos hacer para lentamente, de una manera benevolente con nuestro cerebro, desde tu punto de vista de la neurología, ir soltando esas cosas que nos dañan? No podemos dejar de la noche a la mañana, no funciona tan así el cerebro. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro el ultraprocesado que se vuelva tan adictivo? Buenísimo ese punto, porque empieza en la caverna, donde el ser humano, sin saber, sabía que el azúcar y la sal eran indispensables. Necesitas sal, es fundamental. En el África, con el calor, el único medio de transporte de tus piernas, transpirás, sale sodio, tenés que reponerlo. Y por eso personas de raza negra tienen una hipertensión más resistente, porque tienen una herencia genética de cuando tenían que reservar el sodio en el África para poder correr kilómetros por día para ir de un lado a otro, pero hoy viven en una ciudad en los Estados Unidos o donde sea, donde eso no sirve, pero les quedó una tendencia a la hipertensión mucho más severa que en raza blanca. Eh, en esa época sabíamos que el azúcar y la sal eran indispensables y eso ha quedado grabado en el cerebro. Y está la famosa dopamina, que no me gusta decir que es el transmisor del placer, porque justamente lo malo que tiene es que muchas veces, sin la parte hedónica de placer de la serotonina, te engancha, te atrapa con algo. Juego, droga, comida, sexo. A veces no está el placer final. Puede haberlo, ¿eh? Y ahí viene lo de la recompensa. Pero puede no haberlo. Seguro que ese pobre señor adicto a una droga intravenosa, los vi mucho en Nueva York, en mi residencia, imagínate, año 83, 84, en Harlem, en el monte Sinaí, veíamos eso todo el tiempo. Esa persona no tiene ningún placer, está sufriendo, hace eso porque está adicto a eso. Sin la parte de placer es pura dopamina y aparte se va desarrollando tolerancia. Cada vez necesitas más y voy ahora, cada vez necesito más azúcar, cada vez necesito más sal, porque los receptores de gusto se van alterando. La dopamina necesita ser cada vez mayor cantidad porque los receptores en el cerebro se van acostumbrando a esa mayor cantidad que voy incorporando cuando entro en el círculo vicioso, sea con la respuesta de placer, que ahí puede ser alguien que no tiene grandes problemas y va y agarra de la heladera dulces o las cosas que le den ese gusto, la enorme barra de chocolate en exceso, ¿no? Porque de nuevo esto en moderación está ok, totalmente de acuerdo con lo que decís que no hay que poner presión, pero los que se exceden están metiéndose en ese círculo vicioso y la industria alimentaria lo sabe perfectamente y nadie se comería una bolsa entera de chauchas, pero una bolsa entera de papas fritas de copetín que tienen mucha sal, todo el mundo se la puede llegar a comer entera si no se da cuenta y no frena. Y lo mismo pasa con el azúcar y esas galletitas tan ricas, negras, por fuera crocantes, con cremita blanca en el medio, muy ricas, son veneno. Es grasa solidificada con color que la industria sabe que el crocante seguido de esa crema contra el paladar aumenta la secreción de saliva, eso aumenta la sensación de gusto y uno quiere más y uno no puede parar hasta que se acaba el paquete entero con las 7, 8 o 9 galletitas. Y lo mismo con los aderezos, que no voy a nombrar ni nombres, aunque no sean marcas, pero los aderezos que uno le pone a una hamburguesa, ¿qué tienen? Azúcar. ¿Pero cómo? Es una hamburguesa. Tienen azúcar. El aderezo colorado y el amarillo que se usa tanto en los panchos, en la salchicha me refiero, en la hamburguesa, tienen azúcar, además de tener sal. Entonces, es así. Círculo vicioso. El núcleo accumbens, para que la gente se acuerde en el cerebro. Dopamina, secreta dopamina. La dopamina es esa transmisor de querer, por eso no quiero decir placer, puede ser placer también, pero de querer, de necesitar, me motiva, entonces quiero más, busco más eso con azúcar, con sal, y entro en ese círculo vicioso, y cada vez le siento menos gusto, y cada vez necesito más cantidad para sentir el gusto, y ahí ya estoy en un círculo vicioso y cuesta muchísimo salir de él, pero ese es el mecanismo. ¿Cómo podemos condicionar al cerebro para que cada vez desee menos? ¿Hay una técnica? Muy bien, muy bien. Me lo habías dicho y es fundamental. El 75% de la sal que comemos, y paréntesis, que la gente sepa, sal es cloruro de sodio. Porque cuando uno dice sal y le dicen la cantidad que hay que usar, es el sodio el problema, es una sal. Es 2 gramos de sodio por día. Eso sería lo aceptable, que es lo que entra en una cucharadita de té.
eso es lo que uno debería ingerir de cloruro de sodio por día. 2 gramos de sodio que equivalen a casi 5 gramos de sal, que es lo que entra en una cucharada de té por día. Más o menos eso. Entonces, ¿cómo hacemos? El 75% viene con las comidas ultraprocesadas. Las procesadas no son tan problema. Ultraprocesadas y con los embutidos y con los enlatados. Ya con eso tenés el 75% del cloruro de sodio o sal por día. Entonces, disminuir eso si uno sabe que come mucho de eso. Aumentar la proteína, las grasas, es fundamental, y las fibras. Las fibras son buenas por muchas razones. Para alimentar a esos microorganismos que tenemos 1,5 kilos de bacterias, se ha hecho muy famosa la microbiota en los últimos años, para alimentarlos, fibras. Y además la fibra hace que lo que sea que vos comas se absorba más lentamente. Vos no querés comer algo dulce y que en segundos aumente la energía, la nafta en la sangre, porque eso lleva al círculo vicioso de que el hipotálamo, un núcleo del cerebro, va a pedir más de esa nafta. Entonces vos querés que se absorba lentamente. Si viene con fibra, por eso es que supuestamente el jugo de naranja sería más complicado que comer naranjas. Uno se puede tomar 3 naranjas en jugo sin problema en un vaso, pero no te comes 3 naranjas con un cuchillo y tenedor. Entonces, el jugo es más azúcar pura, hace un pico más grande, de ahí viene que sea negativo. Pero no hay problema con jugo si uno toma una cantidad lógica. Entonces, ¿cómo se combate? Disminuyendo las cosas que tienen más sal, poniéndole más fibra, proteína y grasa a la dieta, y la comida consciente. Comida consciente, que es comer, y yo disfruto, disfruto la comida. Yo soy uno de los que disfruta la comida, me encanta comer, pero lo hago conscientemente, no me apuro, no me quiero llenar, no voy a comer todo, no voy a repetir 6 veces, porque sé que el cerebro tarda en decirme, no, ya está, ya comiste lo suficiente. Entonces uno come de más y después se siente mal. Entonces hay que comer de una forma también especial, que también eso se puede enseñar. Entonces eso es lo que uno podría hacer para combatir a esa dopamina. Y aparte los receptores de gusto se van a ir reentrenando si yo como más balanceado y disminuyo esas cantidades de hidratos de carbono refinados y de sal. Esa es la forma. Fácil de decir, ¿eh? Fácil de decir, no tan fácil de hacer, pero esa es, Eh, ese es el y camino. es un proceso. Yo siempre me reconozco públicamente en mis redes, de todos lados, como una ex adicta a los dulces. Y hoy no son cero en mi vida, no son un cero. Reconozco que ese es mi placer, es lo que me gusta, pero tengo una relación mucho más saludable con ese momento de placer. Lo pongo en un contexto particular, lo hago en una dosis específica. Y respecto al tema de mi conducta hacia los dulces, yo a veces me daba cuenta que uno de los disparadores era esta sensación de tener el cerebro como hiperestimulado, lo que decías de la dopamina, ¿no? De quedarte como en un déficit de esa dopamina y buscarlo a través de distintas cosas, en este caso, en mi caso eran los dulces. Y con esa premisa hice una vez un experimento con una paciente y le dije, porque me decía, yo los fines de semana me agarro, pero con todo, con los dulces. Y le dije, vamos a hacer un break de redes sociales. Desinstala la app, saca la app, ¿no? Porque yo sentía que eso era mi percepción, que ese era como el constante estímulo dopaminérgico, ese del scroll que ella estaba teniendo. Y en los momentos, hablando mal y pronto, en los momentos en los que ella soltaba el teléfono, su cerebro seguía buscando eso, y cuando no estaba con el teléfono, estaba llenándose la boca de esos dulces. Funcionó el experimento, pero esto me hizo observar un montón de cosas respecto a la vida que tenemos hoy en día, de cerebros hiperestimulados. No sé si a vos te pasa, pero yo veo un montón de chicos jóvenes con ataques de pánico, con trastornos de ansiedad. No sé si es una tendencia que vos también la ves, sueles ver que es algo creciente, que yo no veía tanto cuando yo era adolescente y ahora veo más. ¿Vos ves también eso? Sí, primero enfatizaría lo bueno que acabas de decir, tu propia experiencia, lo que hiciste con la paciente, porque eso sucede. Primero, que las mujeres sepan, que no se sientan con culpa. Las mujeres tienen más paladar dulce que los hombres. Escucho muy frecuentemente, doctor, a la noche si no como un pedazo de torta, un brownie de chocolate o un chocolate, no me puedo ir a dormir. O, doctor, me levanto en el medio de la noche, voy a la heladera y me como algo dulce. Las mujeres tienen más paladar dulce, pero vos lo has contado con 2 ejemplos. Yo voy a agregar el mío, que nunca tuve un exceso de eso, pero con los años
he puesto más energía todavía y cuando veo entre algo dulce rico empaquetado, tampoco voy a dar nombres, y al lado hay una manzana o una banana, créeme, hoy en Obvio. día agarro la banana, la manzana, y como vos dijiste muy bien, cuando estoy de viaje especialmente, o si alguien trae algo especial, un chocolate, que sabemos que es malísimo. Si yo vivo en la isla de San Blas, frente a Panamá, tengo mucha suerte, porque voy a comer cacao puro, no es tan rico, no es tan rico, pero esa gente en esa isla, nadie tiene infarto. Esto fue estudiado por un médico norteamericano. Ni uno solo de los que viven en la isla son los cuna amerindios. Ujú. Nadie. Ahora, se mudan a Panamá, al continente, sonaron, porque empiezan a comer cacao industrializado, que tiene grasa y azúcar. Entonces, el chocolate tan rico, belga, suizo, que todos hemos probado y nos gusta mucho, sepamos, ese no protege. Es un chocolate que se vende en mercados, que es más amargo, es más difícil de comer, pero ese sí que es sano, ese sí que destapa arterias. Pero voy a tu pregunta. Pero esto era para decir, se puede hacer que la gente crea, si empiezan a poner conciencia y empiezan a elegir cada tanto la versión sana y dejan eso para el momento especial, como vos bien dijiste, Delfina, esto se cambia, es un hábito. Cuesta mucho cambiar hábitos en adultos, pero se puede. Los chicos siempre tuvieron más problemas mentales. La adolescencia es muy difícil, el cerebro está creciendo, en las mujeres peor con la explosión hormonal de la menarca. Bueno, quién sabe más eso que vos. Es tremendo. El índice, tristemente, de suicidio es muy alto en los jóvenes, menores de 35 años hasta adolescencia. Es una de las principales causas de muerte junto con los traumatismos. Entonces, hay una tendencia natural a problemas emocionales, ansiedad, insomnio, angustia, depresión. Totalmente, en la adolescencia especialmente, las mujeres especialmente. En el COVID fue obvio. Lo impactó mucho a la gente muy mayor y a nosotros también, pero los chicos no nos damos cuenta, gravemente afectados. Entonces, primero, las redes sociales. La verdad, por supuesto que por un lado son algo que cambió el planeta y lo va a cambiar aún más ahora que tenemos inteligencia artificial. Pero a los chicos, estamos hablando de chicos, hay que moderarles el tiempo. Hay chicos que llegan a estar 10 horas conectados. En Estados Unidos han prohibido los teléfonos en clase y ya han visto resultados positivos. Entonces, moderar el tiempo y curación del contenido. Curación como en un museo, yo soy el curador y elijo las pinturas, yo tengo que curar la información a lo que accede mi hijo en esas redes y tiempo off, como vos le dijiste a tu paciente. Digo, muchachos, ahora estamos comiendo. Mis hijos tienen 25 a 30 y mi hija, bueno, afuera te dije, pero cuando viene de visita, vamos a comer, no hay teléfonos, estamos conversando, estamos comiendo. Eso una. Y después viene a hacer los deberes. Es dormir bien, asegurarnos que duerman. Son chicos, tienen que dormir 9 horas por noche. Nosotros 7 u 8. Ellos 8 o 9. Entonces, que duerman bien, que coman bien. Tengo que ocuparme de que coman bien, que hagan ejercicio. Todo esto produce reacciones químicas en el cuerpo que van en contra de esa aceleración de todo lo que me estabas comentando vos. 3, ni pensamos en meditación en chicos. ¿Por qué no enseñarles? No te digo que vas a hacerles un curso de mindfulness o que pretendas que estén 1 hora haciendo mindfulness un chico de 12 años, pero respiración, 4 segundos, mantengo 4 segundos, expiro es la que usan los militares en Estados Unidos, ir a la guerra es algo muy duro cuando tenés 20 años, eso se sabe que la respiración controlada relaja, alguna forma de relajación. Tercero, enfatizarles la sociabilización, fomentarle el encontrarse con amigos, no a jugar en la Play 3 horas seguidas o a estar con los teléfonos sin mirarse cuando están juntos, a socializar con ellos, a estar en la naturaleza. Está estudiado, venimos de la caverna. Para cualquier ser humano del siglo XXI, ver verde o ver agua, un espejo de agua, tiene un impacto positivo en la salud de la persona. Y en última instancia, para eso están los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los tratamientos, distintos tratamientos que hay para ya el extremo, cuando no podemos con todo lo demás, pero tenés razón, hay una aceleración, nuestro mundo actual la fomenta, pero estas son algunas ideas que se me pueden ocurrir para tratar de controlar eso. Ponerle un timer a las aplicaciones a mí me ha servido muchísimo y observo mucho a mi alrededor en ciertas situaciones o sociales o cuando voy a entrenar al gimnasio. No sé, hay gente que hace una repetición de gimnasio y ya está chequeando si recibió un mail, si recibió un mensaje. ¿Qué va a cambiar?
en 2 segundos, ¿qué va a cambiar? ¿Verdad? Y lo mismo cuando estás en una reunión social, a veces tengo amigas que revisan el teléfono porque, no sé, están pendientes si le avisan algo de sus hijos, cosas así, pero está revisando a cada rato, o sea, observarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanta relación como de una codependencia tenemos con ese disparador de dopamina constante? Hay gente que se levanta y lo primero que hace es chequear el teléfono, no le dio ni un beso a la persona que tiene al lado, que ya está chequeando el teléfono. O sea, son pequeños hábitos que después, vaya, tengo una ansiedad y nadie, o sea, y nadie se pone a preguntar qué cosas estás haciendo que pone a tu cerebro en ese estado sobregirado constantemente. Nos pasa a todos que a veces yo tengo pacientes y siempre les cuento a mis pacientes, están sentadas enfrente mío en el consultorio y me dicen, te mandé por mail mis resultados. Ah, perfecto. Cuando abro el correo, veo, ay, vence el impuesto de tal cosa, la factura de tal otra la tengo que guardar. Entonces, porque claro, desplegas el inbox y ahí te sale todo y tengo que hacer el ejercicio mental, consciente, de decir, no, ahora está María enfrente y voy a ver los estudios de María y después me voy a ocupar de todas las otras cosas que hay, porque es tan fácil caer en esta cosa del bombardeo cerebral hoy en día que tenemos que ser más sensibles que en otras, en la época del teléfono a disco y no, tenemos que estar como muy conscientes de hasta qué punto estás vos aturdiendo a tu cerebro y no te sorprendas si después desarrollas alguna crisis de ansiedad. Entonces, aprender nosotros adultos y jóvenes, como hablaba de los jóvenes, aprender a conscientemente dejar de aturdir tanto al cerebro. Y antes de irnos, a mí me gustaría preguntarte, ya tiraste algunas cosas, pero a mí me gustaría preguntarte como tu checklist, tu listado de hoy si yo fuera a hacer cosas para cuidar mi cerebro a largo plazo. Para darle el mayor cariño posible, cosas que vos ves, hábitos, así como te digo que veo en el gimnasio, cosas así, hábitos que vos ves de las personas que decís, esto podrías cambiar y el día de mañana me lo vas a agradecer. ¿Tenés una lista? Sí, por supuesto. Y hay que cumplirla todo lo que uno pueda cumplirla. Pero saber que esto es real, que esto es evidencia, que si uno lo hace va a vivir más y mejor. Porque la idea no es solamente vivir 100 años, la idea es vivir 100 años y estar bien en el año número 99. Porque vivir 100 años y desde los 83 estar en una silla de ruedas, usar un caminador o no acordarte las cosas no tiene ninguna gracia, no es la idea. Hay que comprimir la enfermedad también. Ese es el objetivo, calidad de vida con una larga vida. Entonces, hay un orden que empieza con el estrés y el manejo del estrés. Quizás a vos el estímulo, la aceleración. Pensemos, el presidente Obama no creo que sufriera demasiado, si no tenían que haberlo internado y enfermo con la vida que tendría y la presión que tendría. Hay gente que lo maneja muy bien. Y hay otras personas, vos escucharás decenas de pacientes que con problemas que vos estás pensando, caramba, ¿por qué se hace tanto? Bueno, no importa, la estructura psicológica de esa persona no tolera y no puede manejar ese problema que es leve comparado con lo que puede tener Obama o buscar en el medio lo que quieras. Entonces, manejar el estrés y la meditación es una herramienta fundamental. No olvidarse que las relaciones son muy... No voy a hablar de voluntariado, no todos pueden hacer voluntariado, no todos pueden escribir 5 cosas por las que están agradecidos a la noche de que le pasaron en el día, pero podemos pensar lo positivo, ser optimista disminuye la mortalidad, tener un propósito de vida, o sea, objetivos planteados, darle sentido a la vida, relacionarse, es lo que estaba comentando recién, después del estrés. Después viene el sueño. Déjame que diga, es fácil, sí, está bien. Desde hace años que me duermo a la 1:30 de la mañana porque me quedo mirando el streaming, las series, o conversando o con mi pareja o lo que sea. Y me levanto igual a las 6 de la mañana. Y bueno, tengo sueño. No, tendría que ser fácil decir, voy a dormir 7 u 8 horas. Y para eso me tengo que acostar a esta hora, me tengo que levantar a esta. Y lo ideal es siempre la misma, incluso los fines de semana. Hay un casamiento que te vas a dormir a las 5 de la mañana. Perfecto, perfecto. Hay un día que tenés que levantarte a las 5 o 4 de la mañana para tomarte un avión. Perfecto. Son excepciones. Pero el sueño, respetarlo. Cigarrillo, no, absoluto, no hay duda. Uno por día, doctor, nada más. Los fines de... No, no, Ni, aumenta la ni mortalidad. vapeador, ¿Perdón? ni vapeador. No, 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 definitivamente nada que tenga que ver con relacionado a eso. Cero. Alcohol muy moderado. Son datos de los últimos pocos años. En moderación. La nutrición dijimos, queremos una respuesta fácil, una sugerencia fácil, dieta mediterránea.
y todo lo que vos hablaste de la prudencia, de no exagerar, no ir al extremo, pero tener en mente, saber esto sí, esto no, y tratar de elegir lo mejor. El ejercicio, déjame que diga que no hacer ejercicio es una enfermedad. No hacer ejercicio es una enfermedad. No vamos a hablar acá del VO2 max y de la zona 2 y de la... No, no vamos a hablar de eso. Es simplemente ejercicio. Y ejercicio que me incomode. No puedo ir a caminar con mis amigas, digo, vos sos mujer, con tus amigas en la plaza, dar 10 vueltas, conversando. Es mejor que no hacerlo. Pero lo ideal es un ejercicio que incomoda, que tiene la parte de la resistencia, del anaeróbico, del aeróbico. Doctor, yo hago una hora de bicicleta. No tiene que hacer una hora de bicicleta. Que haga 10 minutos con resistencia, que el corazón suba a 130, 140, depende de cada persona la frecuencia que uno busca, y ya está. Y elongación algún día, y una bicicleta, y quizás un deporte que me divierta. El tenis es el ideal, el más fácil y muy bueno para como ejercicio físico y para expectativa de vida. Entonces el ejercicio no es opcional. Y después hay que tener buenos médicos, porque la parte de la presión arterial, del colesterol y del azúcar, de la diabetes, es muy complejo, es muy simple de decir, pero el hecho es que la mayor parte de la población mundial tiene hipertensión y no lo sabe. O peor aún, están tratados y no están controlados. Y del colesterol ya hablamos con vos. No es solamente ver el papel, muy bien, le dieron los números muy bien. A ese que le dieron los números muy bien, por ahí tiene la arteria principal del corazón casi tapada y se muere de un infarto. Con los números muy bien, porque hay muchos. Esto es un combo. Eso es lo que traté de transmitir. Entonces vos, tu día te vas a divertir, vas a disfrutar la vida en lo que sea tu disfrute de vida, pero si tenés conciencia de estos 7, 8, 9 puntos que acabo de nombrar, estás aumentando muchísimo la probabilidad, 90% más la probabilidad de tener una vida muy larga, una expectativa de vida muy larga, venciendo lo que pueda haber venido en la carga genética. Vos hablaste al principio de expresión de genes buenos o de supresión de otros genes malos. Esto se hace con el estilo de vida. El estilo de vida tiene un impacto en la vida que hoy sabemos, eso es la medicina funcional. Esos son los gurúes que hay hoy en Estados Unidos, que son Peter Diamandis, Peter Attia, David Sinclair, Mark Hyman. Hay una medicina que es más simple de lo que se piensa y que la gente no compre, perdóname que lo diga así, humo. No hay aparatos exóticos, no hay tratamientos raros. Es lo que hemos estado conversando vos y yo, Delfina, todo este rato. Nada más. Y animarnos a probar cosas nuevas, desafiar al cerebro, animarnos a usar funciones que tenemos y que están ahí dormidas. Hace poco estaba en la playa con mi marido y había un señor que caminaba de espaldas, ¿no? Y mi marido me decía, ¿y este nabo qué está haciendo? ¿Verdad? Y yo le dije, no, mira, es una función que el cerebro tiene, pero que no la usás. Dije yo, para mí está siendo muy inteligente, está desafiando su cerebro, es como que lavarte los dientes con la otra mano. Le dije, son pequeños actos de todos los días de seguir desafiando el cerebro, salirnos, como decís, vivir con propósito, pero salirnos un poco a medida que nos vamos haciendo mayores de esta noción de, ay, a esta altura de mi vida, ya que, ¿no? ¿Qué voy a aprender a esta altura de mi vida? ¿Qué voy a aprender a tocar un instrumento, un idioma? ¿O voy a salir a correr a esta altura de mi vida? No, animarse, porque siempre uno puede aprender algo nuevo y es darle amor al cerebro, seguir conectando, hacer esas conexiones, los desafíos, los pequeños desafíos del día a día, aprender nuevas destrezas. Todas esas cosas suman y creo que lo más valioso que dijiste, Conrado, es el tema de vivir con un propósito y creo que es lo que vos hiciste con tu vida, porque fue una vida muy sacrificada, no creo que haya sido fácil juntar todos los diplomas que juntaste, pero ahora le diste una vuelta con todo esto que estás haciendo, con lo de escribir libros, dar conferencias, que te conecta con las personas, con realmente cambiar vidas desde cerca, hacer una prevención real, desde un discurso que llega, y creo que eso es tu gran valor. Yo creo que eso es lo que tu misión en la vida la descubriste y yo creo que es esta, porque cualquiera que te escucha, la información le llega, es notable, pero le llega. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo sigan a Conrado, que lean sus libros, porque de verdad es un contenido muy, muy valioso, muy accesible para todos nosotros, así vengas o no de la ciencia. Y ojalá algún día, Conrado, te tengamos acá en Paraguay para que vengas a dar alguna Me conferencia. encantaría, voy a ir, pero me hiciste reír hace un rato porque me he encontrado con mi mujer caminando para atrás en Manhattan, que vamos mucho porque tenemos familia,
y en Manhattan hay mucha gente, pero hay gente tan rara que por ahí no lo Claro. sorprende eso, los dos caminando de espalda en la vereda, por lo que acabas de decir. Pero lo que estás diciendo es, tenemos una mochila, tenemos que cargarla con todo. Y está estudiado. Estudiar un idioma, aunque estudies suajili o mandarín, que no vas a aprender nada, estudiar el idioma, los mecanismos que usa el cerebro hacen que eso mejora al cerebro, aunque no aprendas el idioma. Y la música, dijiste, aunque el método Suzuki no lograba por ahí la mejoría en los chicos que se pensaba que podía, pero no hay duda que aprender un instrumento, que jugar al ajedrez, que lo que sea te va a ayudar. Y lo más importante que dijiste es, nunca es tarde. Pero no porque quiero hacer una frase de alto impacto, porque está publicado. Se han hecho estudios en personas de 80 años y tuvieron menos mortalidad los que se pusieron en un programa, un estudio finlandés famoso, un programa de estilo de vida mejor que los que siguieron con su vida usual. O sea, de verdad nunca es tarde, porque ese hombre o mujer de 66 años que nunca hizo ejercicio, que tienen pancita, que tienen una papada, que se cansan rápido, si empiezan lo que sea, va a cambiar muy significativamente su potencial salud. Bajar, aunque tengas 15 kilos de más, bajar 5% es un número mágico. Con 5% ya es una diferencia significativa. El objetivo tiene que ser el ideal, el peso ideal, pero 5% ya es significativo. Entonces, todos los cambios que puedas hacer positivo del estilo de vida, a la edad que sea, hacen un enorme impacto. Confío en los millennials y en la generación Z porque están viendo que la gente vive 100 años, pero no quieren estar mal como los que ven ahora, como muchos de los que ven ahora. Entonces ya están invirtiendo en salud esos chicos. El mundo va a cambiar, ha cambiado, pero va a cambiar más dramáticamente aún en este tema que estamos hablando. Pero nunca es tarde. Y que las cosas nazcan desde un amor propio, no desde una presión, sino desde esa gratitud de entender que no sabes todas las cosas fascinantes que tienen que pasar con tu cuerpo para que tengas esta conversación nada más, ¿verdad? Para que te puedas levantar de la cama, entonces que venga desde la gratitud. A veces yo no tengo ganas de ir a entrenar, pero pienso, ¿qué sería de mi vida si no tuviera movilidad? Algo tan sencillo como eso, es ir a agradecer que hoy es un día más donde te puedes mover, donde puedes respirar, donde puedes levantar esa mancuerna, donde puedes, o sea, y eso se te puede ir, por caerte por la escalera nomás se te puede ir. Entonces, es un día más de conectar con tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo hoy para conectar con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo hoy para darle gracias a ese cerebro, para explorar destrezas nuevas de tu cerebro, para darle calma al cerebro, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy? Todas esas pequeñas preguntas de darnos cuenta de que nuestra salud es lo único que queda, es lo único que te queda. Si vos vas a un geriátrico y ves a todos los pacientes, es lo único, es el único valor que te vas a llevar hasta el último instante de tu vida. Así que, de verdad, Conrado, para mí, tenerte hoy acá es un placer. Gracias de verdad por tu tiempo. Y ya saben, síganlo a Conrado, lean sus libros, reitero la recomendación y una vez más, gracias. Gracias a vos, Delfina, por la invitación. Tendremos otra charla y por ahí allá en persona. Ojalá. Bueno, nos vemos pronto Muchas gracias. y un saludo a todos. Gracias. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.